ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Las decisiones que importan, explicadas fácil y rápido. Las leyes, los debates y acuerdos que afectan tu vida, te las contamos de manera clara, directa y sin vueltas. Esto es ADN Legislativo. Como nunca antes en la historia de Chile, el Congreso Nacional tiene 4 integrantes menos. A los desaforados Catalina Pérez, Francisco Pulgar y Mauricio Ojeda se suma la destituida Isabel Allende por la acción, por primera vez, del Tribunal Constitucional, que aplicó a rajatabla el artículo 60 de la Constitución que en 2 veces el país quiso cambiar. El caso de la hija del expresidente Salvador Allende pareciera ser la punta de un iceberg que podría hundir más de algún otro buque en año electoral. Soy Juan Espinosa y en este ADN Legislativo no nos vamos a olvidar, en una semana más que convulsionada, del tombolazo que llevó a Renovación Nacional a controlar la Cámara de Diputados y también de los esfuerzos político-bíblicos por legislar la irrenunciabilidad del feriado de Viernes Santo. ADN Legislativo. Si hay algo que ha marcado a la política nacional en la última década y media, por decir un número al voleo, es la oscura relación entre el dinero y la política. Aún el Congreso trata de legislar para poner algo por encima de la corrupta ley de pesca de 2012. Catalina Pérez ya fue desaforada por el caso Convenios y se va a sumar a Mauricio Ojeda. Aún resta por esperar qué va a decir la justicia en las investigaciones contra Joaquín Lavín, pero lo conocido desde el Tribunal Constitucional supera todo lo que hemos visto en la historia. En 53 de las 80 páginas conocidas el jueves 10, el organismo demolió todos los argumentos entregados por la defensa de Isabel Allende para evitar su destitución del Senado tras la fallida compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Sin embargo, el TC estableció algunas cosas fundamentales: que el Estatuto de Prohibiciones Parlamentarias tiene una interpretación de derecho estricto, que la conducta descrita y por tanto prohibida está en la Constitución y que la responsabilidad por infringir la causal de inhabilidad es de carácter personal. Con esto, el organismo acogió los requerimientos presentados por el Partido Republicano y por Chile Vamos y declaró la cesación en el cargo de Allende, quien tras 3 décadas en el Congreso y un error, horror, condoro o como se le quiera llamar, más que insólito por cierto, con una responsabilidad ineludible del gobierno, finalmente sale del Parlamento en la primera vez que se aplica el 60 de la Constitución, que amenaza con cesar en el cargo al diputado o senador que durante su ejercicio celebrara o caucionare contratos con el Estado. Pero Allende se fue el martes del Congreso escoltada, aplaudida y vitoriada por sus camaradas, pero además diciendo algunas cositas. Reconozco que como parlamentaria de una larga trayectoria debía haber tenido presente el artículo 60 de la Constitución. No rehuyo mi responsabilidad, pero no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado y no tengo y nunca he tenido una empresa y ante todo actué confiando en la institucionalidad. Quizás mi error fue no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional. Resulta inentendible que una figura que estuvo 3 décadas en la primera línea política en el legislativo se haya condoreado de manera tan evitable. Pero también resulta inentendible cómo otra de las figuras del caso de la compraventa se defendió. Todo el socialismo apunta a la responsabilidad de Francisca Moya, la abogada que supuestamente no advirtió de la inhabilidad de Allende. La profesional compareció ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y así explicó su participación en el caso. Al igual que mi equipo, conocía la norma, ambas normas, pero a nosotros nos toca una tarea muy específica. ¿Usted conocía entonces de la inhabilidad de la ministra y de la senadora? Efectivamente, señor presidente. Pero no se lo advirtió al presidente. Lo que a nosotros nos corresponde en este proceso es un aspecto muy específico, que es aquel que señala el artículo 6 de la ley que crea el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que es la revisión técnico-legal de este acto administrativo en particular. Pero en esta historia no corre, pareciera ser, lo de muerto el perro sacaba la rabia. Porque Isabel Allende y Maya Fernández son una parte de la historia. Francisca Moya es otra parte de la historia. Y muchos funcionarios caídos ya ha dejado este polémico intento de negocio, pero la verdad sea dicha, las cosas podrían ponerse mucho peor en las próximas semanas.
Esto porque The Clinic identificó a 5 diputados y senadores que no solo firmaron contratos con el Estado, como es el caso de Isabel Allende en la compraventa de la casa, sino que a diferencia de Isabel Allende, sí recibieron recursos por parte del fisco. Más allá de las defensas de los legisladores están los hechos. El senador Juan Castro Prieto del Partido Social Cristiano aparece vinculado a una firma que recibió más de 3.000 millones de pesos en traspasos desde organismos públicos. El también senador Fidel Espinosa del Partido Socialista participó formalmente hasta 2018 en una sociedad que recibió 14 millones de pesos desde municipalidades. Se acusa también a Jimena Osandón de Renovación Nacional de participar de una sociedad accionista que ha recibido más de 28.000 millones desde la Tesorería de la República y Corfo. El senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, mantuvo arrendada una casa a la Junji y recibió 4 millones de pesos mensuales durante 5 años. Y el diputado Jaime Mulet, del Frente Regionalista Verde Social, también formó parte de una sociedad con traspasos comerciales con municipalidades y servicios públicos. Al respecto, si el artículo 60 de la Constitución dice que cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado, el artículo 57 plantea que no podrán ser candidatos al Congreso quienes mantengan contratos con el Estado como persona natural o bien que sean gerentes o administradores de compañías que tuvieran contratos vigentes con el fisco. Y es que estos 2 artículos afectan por lo menos a estos 5 legisladores, pero podría aplicar a muchos más. El diputado Daniel Manucheri del Partido Socialista es el primero en proponer ir al TC por estos otros contratos, poniendo justamente a Isabel Allende en una parte de la balanza. Con el nuevo criterio, porque pareciera que este es un nuevo criterio que existe, nosotros vamos a avanzar. Si el Tribunal Constitucional destituyó a Isabel Allende por un contrato que no fue consumado, imagínese cuál debería ser el criterio del Tribunal Constitucional con contratos que se ejecutaron y que se encuentran muchos de ellos en este momento en ejecución. Ahora pensemos. ¿Qué pasaría si el TC establece una suerte de precedente Allende? ¿Cuántos diputados o senadores tienen contratos con negocios aún no transparentados? ¿O cuántos que tenían contratos siendo candidatos y que llegaron al legislativo podrían pasar por el TC sobre la base de las inhabilidades que plantean los artículos 57 y 60? ¿A cuántos el caso Allende simplemente les significaría la destitución? Como malamente decimos en esta profesión, todo eso forma parte de una noticia en desarrollo. ADN Legislativo. Desde el receso del verano, uno de los temas en la política interna de la Cámara de Diputados fue la presidencia de la corporación. Carol Cariola debía renunciar esta quincena de abril, pero anticipó su salida en medio de toda la polémica por la investigación de posible tráfico de influencias. Resulta que esta semana la Cámara eligió a su nuevo presidente, y en el mundo de los imposibles, la forma de terminar la elección fue la única que no se había usado nunca en Chile: la tómbola. A través de esta tómbola se colocaron 2 bolitas, una con el número de la diputada Camila Rojas y otra con el número del diputado José Miguel Castro. Todo esto después de que ninguno de los dos alcanzara los 77 votos en la primera elección y en la segunda elección quedaran empatados. José Miguel Castro, de Renovación Nacional, representante de la región de Antofagasta, literalmente se sacó el premiado en un proceso que no parece ser otra cosa más que la demostración de cómo a veces se hace la política en Chile. El mismo José Miguel Castro, en su única intervención de la semana ante los medios acreditados en el Congreso, se allanó a modificar los reglamentos de la Cámara para que no sea la suerte en el futuro la que resuelva lo que, en este caso, la política, el diálogo y los acuerdos no fueron capaces de hacer. En lo personal creo que la suerte no debería determinar la elección, pero en este momento nosotros tenemos un reglamento que si las fuerzas de oposición están dispuestas y quieren cambiarlo, yo voy a hacer un río para que eso corra lo más rápidamente posible. Yo creo que es algo perfectible. Hemos tenido grandes avances en cambios reglamentarios como es el protocolo de acoso sexual, como son otros temas y lo hemos podido cambiar. No veo por qué no poder por lo menos conversar este tema, pero independiente de la adhesión que yo quiera, es la adhesión que todos nosotros queramos. En el oficialismo la elección estuvo marcada por las volteretas de diputadas como Pamela Giles y Maricela Santibáñez, quienes, y no es erróneo decirlo, llegaron a sus escaños a través del oficialismo y terminaron esta semana votando igual a como lo hizo, por ejemplo, Johannes Kaiser y el Partido Libertario. ADN Legislativo.
Mientras tanto, particularmente cuesta arriba se pone la idea de legislar el Viernes Santo irrenunciable. El miércoles de esta semana, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados despachó el proyecto que convierte en irrenunciable el Viernes Santo para que el lunes de la próxima semana la sala de la Cámara lo pueda aprobar y que pueda seguir finalmente su trámite en el Congreso, considerando que en muy pocos días más efectivamente va a ser Viernes Santo. El diputado Luis Cuello, presidente de la Comisión de Trabajo, explicó por qué finalmente se está legislando de manera tan improvisada, a pesar de que el sector privado y el mismo gobierno dicen que no es prudente que el Viernes Santo sea feriado irrenunciable. Esto ha sido tramitado, entre comillas, a última hora porque han sido los empresarios del retail quienes a última hora han tomado una decisión unilateral de no respetar este derecho adquirido. Vamos a hablar con la mesa para efecto que se pueda poner en tabla el día lunes, que se avance, ojalá que pase el Senado rápidamente. Sin duda acá lo importante es que se establezca una norma permanente que tenga mayor estabilidad, pero por ahora, eso sí, hay que respetar lo que ha dictaminado la División del Trabajo respecto del carácter irrenunciable de este feriado para los trabajadores del comercio. Desde la Cámara de Comercio de Santiago, una de las respuestas fue que, en efecto, hay mecanismos que permiten que los trabajadores puedan decidir si trabajan o no un determinado día de la semana, porque hay un mecanismo de compensaciones que se acuerdan entre los trabajadores y los empleadores. Sin embargo, hay una reflexión particularmente interesante de la diputada Jimena Osandón, de Renovación Nacional, respecto de esas mismas libertades que parecieran tener los trabajadores y trabajadoras. Y una persona que tiene poca capacitación, que le cuesta cambiar de trabajo, sobre todo mujeres, ellas realmente no tienen la libertad para decirle a su jefe, la verdad que ese día yo no lo quiero trabajar, porque esas personas saben que son fáciles de cambiar. La libertad solo se da cuando la cancha es pareja, pero cuando la cancha no es pareja, la libertad no se da. Lo concreto es que el trámite aún tiene que salir de la Cámara de Diputados, tramitarse en el Senado, algo que posiblemente se haga durante todo el miércoles y tenga que ser despachado durante la tarde del miércoles de la próxima semana, considerándose que viene el jueves y luego viene el Viernes Santo. El principal argumento que establecen aquellos sectores que defienden que el feriado sea irrenunciable es que con el pasar del tiempo hay derechos adquiridos y compromisos tácitos acordados entre empleadores y trabajadores. La próxima semana, además, la presidencia de José Miguel Castro debería recibir las renuncias de Erika Edo y Gaspar Rivas, que llegaron a las vicepresidencias junto con Carol Cariola. Sin embargo, como a nuestros políticos les gusta el espectáculo un poquito más de la cuenta, no pocos dicen que los vicepresidentes podrían no renunciar y mantenerse en los puestos porque no están obligados reglamentariamente a dejar los cargos. Así, en este juego de misterios de solo 2 diputados, para que dejen estas vicepresidencias deberían ser censurados junto a toda la mesa. Es decir, si a Edo y Rivas no dejan sus cargos, la solución política sería censurar a la mesa completa, incluyendo al suertudo José Miguel Castro. Todo mientras va a seguir toda la incertidumbre por el debate de la irrenunciabilidad del Viernes Santo, y la seguridad volverá a ser tema de debate después de los hechos ocurridos en el Estadio Monumental. Hasta la próxima. Esto fue ADN Legislativo. La política como debería contarse. Disponible en adn.cl y plataformas digitales.